¿Qué harías si la solución a todos tus problemas estuviera tirada en el suelo, a tus pies, y si nadie, absolutamente nadie, te estuviera viendo? La justicia divina no duerme, y cada decisión, por pequeña que sea, es un juicio ante los ojos de Jesús. Acompáñanos en esta historia de fe y suscríbete a este canal para ser testigo del poder de la redención. Para Mateo, un niño de apenas 10 años, cada día era la misma pregunta, aunque sin dinero de por medio. Cada mañana, el sol apenas Por se los asomaba cerros que rodeaban Ciudad Esperanza y él ya estaba de pie. El piso de cemento frío de su pequeño cuarto en la colonia. El sacrificio le recordaba que no había tiempo para quejas. Su mundo era una caja de cartón llena de dulces y una responsabilidad demasiado grande para sus pequeños hombros. Mientras otros niños soñaban con juguetes, Mateo soñaba con el sonido de la tos de su madre desapareciendo. Su madre, Elena, era su todo, una mujer buena, de esas que rezan el rosario con los ojos cerrados, y le enseñaron que la única riqueza que importa es la que se lleva en el alma. Pero ahora, esa alma buena estaba atrapada en un cuerpo enfermo, postrada en una cama que ocupaba casi la mitad de su casa. La enfermedad de su madre era un monstruo silencioso que se comía el poco dinero que ganaban y, sobre todo, la esperanza. El cruce de Avenida Insurgentes y Calle de la Fe era su lugar de trabajo. Una ironía cruel, pensaba a veces. Un lugar con nombre de esperanza y fe, donde lo único que veía era la prisa, el egoísmo y la indiferencia. El rugido de los motores era la música de fondo de su vida. Se movía entre los coches como un pequeño fantasma, ofreciendo sus mazapanes y alegrías con una voz que apenas se oía. ¿Un dulce, señorita? ¿Gusta, joven? La mayoría de las veces las ventanas polarizadas ni siquiera bajaban. Veía a través de los cristales a hombres con trajes caros hablando por celulares, a mujeres maquillándose en el espejo, a familias riendo. Mundos enteros pasaban a centímetros de él, pero a millones de kilómetros de distancia. A veces sentía una punzada de vergüenza, un pecado de envidia que le quemaba por dentro, pero luego recordaba el rostro de su madre y cualquier mal pensamiento se convertía en una oración silenciosa. «Jesús, dame fuerzas», susurraba. Ese día el sol pegaba con fuerza, de esa que cala los huesos. El asfalto parecía derretirse y el aire olía a smog y a comida callejera. Mateo llevaba horas bajo el sol y en su bolsillo apenas sonaban unas cuantas monedas. No era suficiente, ni siquiera para el caldo de pollo que el doctor había recomendado para su madre. Se sentó un momento en la banqueta, a la sombra de un poste de luz, y observó el desfile de la riqueza. Un coche de lujo, negro y brillante como un escarabajo, se detuvo en el semáforo. Adentro, un hombre de rostro duro y traje impecable gritaba por teléfono. No lo vio. Para ese hombre, Ricardo Vargas, Mateo era solo una parte del paisaje sucio de la ciudad, una mancha que prefería ignorar. El niño bajó la mirada sintiendo el peso de la humillación, esa sensación de no ser nadie, de ser invisible para un mundo que solo valora lo que se puede comprar. Pero Jesús nunca deja de observar. En la esquina, un viejo barrendero se detuvo un instante en su labor. Sus ojos, profundos y serenos, se posaron en Mateo. No había lástima en su mirada, sino algo más, un entendimiento, una especie de reconocimiento silencioso. Fue solo un segundo, pero para Mateo fue como un vaso de agua fresca en medio del desierto. Se sintió visto, no por el hombre del coche de lujo, sino por alguien que, como él, conocía el cansancio y la lucha diaria. Se levantó, sacudió el polvo de su pantalón y volvió a la carga. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza como un mantra. «Hijo, la honestidad es la única riqueza que nadie nos puede quitar. Podemos ser pobres de dinero, pero nunca de espíritu. A los ojos de Dios, eso es lo que cuenta». Y esa era la herencia de Mateo, la única fortuna que poseía.
El día estaba por terminar y la desesperanza comenzaba a ganarle la batalla. Las monedas en su bolsillo se sentían frías e inútiles. ¿Cómo iba a llegar a casa con tan poco? ¿Qué le diría a su madre? Miró al cielo, buscando una respuesta que no llegaba. No sabía que su más grande prueba, el juicio que definiría su vida, no estaba en el cielo, sino a punto de aparecer a sus pies. No sabía que el pecado de la arrogancia y la virtud de la humildad estaban a punto de chocar en ese mismo cruce, y que las consecuencias de ese encuentro sacudirían los cimientos de dos mundos completamente opuestos. La justicia divina ya había puesto el escenario, y Mateo, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el protagonista de un milagro nacido de la más profunda desesperación. El amanecer en la colonia, el sacrificio, no tenía nada de poético. Era un color gris que se filtraba por las grietas del techo de lámina, un frío húmedo que se metía hasta los huesos. Para Mateo, de apenas 10 años, cada día comenzaba con el mismo sonido, la tos seca y persistente de su madre, Elena, que venía del otro lado de la delgada cortina que dividía su único cuarto. Él se levantaba en silencio, con el cuidado de un ratoncito, para no despertarla del todo. Sus pies descalzos sentían el piso de cemento helado mientras se acercaba a la estufa de un solo quemador para calentar un poco de agua para el té de hierbas que, según él, le aliviaba el pecho a su mamá. No había dinero para doctores, ni para las medicinas que recetaban en el centro de salud. Solo había fe y la pequeña caja de madera llena de dulces y chicles que era su única arma contra la miseria. Mientras el agua hervía, miraba a su madre. Elena dormía con el rostro surcado por el dolor, pero aún en sueños sus labios se movían como si estuviera rezando. Ella era su todo, su motor, la razón por la que cada mañana salía a enfrentar el monstruo de la ciudad. El pecado de la desesperación tocaba a su puerta todos los días. Le susurraba que no había esperanza, que estaban solos, pero la voz de su madre siempre era más fuerte. Antes de salir, se acercaba a su cama improvisada y le daba un beso en la frente. «Ya me voy, ma. ¿Te portas bien?», le decía en un susurro. A veces ella abría los ojos y en esa mirada cansada, Mateo encontraba toda la fuerza del mundo. «Con cuidado, mijo. Y acuérdate, podemos ser pobres de dinero, pero nunca de espíritu. La honestidad es la única riqueza que nadie nos puede quitar, y es la que Jesús más valora». Esas palabras eran su armadura. El viaje hasta el cruce de Insurgentes y la calle de la Fe era como cruzar a otro país. Dejaba atrás las calles de tierra y los perros flacos de su colonia para entrar al mundo del asfalto, de los edificios de cristal y de la gente que caminaba rápido sin mirar a los lados. Para ellos, él era invisible, un niño más con una caja de dulces, una mancha en el paisaje de su prisa. El sol pegaba duro y el olor a smog se mezclaba con el de los tacos de canasta de un vendedor cercano. Cada no de un conductor, cada vidrio que subían para ignorarlo, era una pequeña humillación, una espina que se clavaba en su orgullo de niño. Pero él aguantaba. Pensaba en su madre, en la renta, en el plato de frijoles que tal vez podrían cenar. La vergüenza era un lujo que no podía permitirse. Su única meta era juntar lo suficiente para el día, una batalla que casi nunca ganaba. Fue entonces, en medio del rugido de los motores y el sol del mediodía, que lo vio. Junto a la base de un poste de luz, casi escondido por una bolsa de basura, había un sobre de papel manila, grueso, abultado. No era una cartera, no era basura. Era algo que no pertenecía a ese lugar de mugre y prisa. Su corazón dio un vuelco. Miró a todos lados. Nadie parecía haberlo notado. Los carros avanzaban. La gente caminaba pegada a sus celulares. Con un movimiento rápido, casi avergonzado, se agachó y lo recogió. El sobre se sentía pesado, importante. Se escondió detrás de periódicos, con las manos temblando.
¿Qué hacía? ¿Y si era una trampa? El miedo luchaba contra una curiosidad desesperada. Con los dedos torpes rasgó la orilla y miró dentro. Y el mundo se detuvo. No eran papeles, eran billetes, fajos y fajos de billetes morados de 500 pesos. Sus ojos de niño no podían procesar lo que veían. Lo sacó con un cuidado casi religioso, como si pudieran quemarle las manos. Contó el primer fajo, 10.000, el segundo, 20.000. Siguió con la respiración atorada en la garganta hasta llegar a la cifra imposible, 50.000 pesos. 50.000, la solución a todo, las medicinas de su madre, un doctor de verdad, comida para meses, reparar el techo para que no se metiera el agua, pagar todas las deudas de la tiendita. Por un instante, una ola de alivio y poder lo inundó. Era un milagro. Jesús había escuchado sus plegarias y le había enviado esa bendición. Nadie lo había visto. Nadie sabría jamás. El dinero no tenía dueño. Era suyo. La tentación no era una voz. Era un grito ensordecedor en su cabeza que ahogaba todo lo demás. Era la promesa de un final para su sufrimiento, una oportunidad de justicia divina para su madre. Pero mientras sus dedos aferraban esa fortuna, la imagen del rostro de Elena, hablándole de la única riqueza que importaba, apareció en su mente como un juicio silencioso, y el peso de esos billetes se convirtió en el peso de un pecado que aún no cometía. Aquel dinero en sus manos no era papel, era un grito que prometía medicinas, comida caliente, un techo sin goteras. Por un segundo, Mateo se vio entrando a la farmacia, comprando todas las cajas que su madre necesitaba. Se vio llegando a casa con bolsas del mercado, con el olor a pan dulce y a guisado. Vio la sonrisa de Elena, una sonrisa que la enfermedad le había robado. Esa voz, la de la necesidad, le susurraba al oído. Es un milagro, Mateo. Es la respuesta de Jesús a tus oraciones. Tómalo. Es tuyo. Nadie lo vio, a nadie le importará. Era la lógica de la desesperación, una justificación tan dulce y venenosa como el pecado mismo. El peso de la pobreza era tan grande que por un momento el peso de la culpa pareció ligero. Pero entonces otra voz, más callada pero mucho más fuerte, se abrió paso. Era la voz de su madre, no la de ahora, débil en su cama, sino la de antes, la que le leía cuentos y le enseñaba a rezar. La honestidad es la única riqueza que nadie nos puede quitar, Mateo. Vio el rostro de Elena, esta vez, pero sus ojos no brillaban de orgullo, sino que estaban llenos de una tristeza profunda, una decepción que dolería más que cualquier cinturonazo. ¿De qué servirían las medicinas si el alma se le enfermaba a él? ¿De qué serviría el estómago lleno si el corazón se le vaciaba? La vergüenza de enfrentar a su madre con una mentira sería un castigo eterno. Se preguntó, ¿y a quién le robaría este sueño? ¿Quién está ahora con el corazón en la mano buscando este sobre? La batalla dentro de su cabeza era un infierno. Era el hambre contra el honor, la necesidad contra la fe. Y en esa guerra silenciosa, en medio del ruido de los coches, un niño de 10 años estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Cuando la tentación estaba a punto de ganar, cuando sus dedos ya casi metían el sobre en la mochila rota, buscó una última señal, una excusa para quedarse con el dinero. Revolvió el contenido una vez más, con la esperanza de no encontrar nada, de que fuera un regalo anónimo del cielo. Pero entre los fajos de billetes de 500, pegada a uno de ellos, había una pequeña tarjeta de cartón, blanca y elegante. La leyó con dificultad. Ricardo Vargas, director general, Grupo Vargas. Y debajo, una dirección. Torre Corporativa Vargas, Avenida Paseo de la Reforma. De repente, el dinero dejó de ser una bendición anónima y pasó a tener dueño. Un nombre, un rostro que no conocía, pero que ahora podía imaginar. Un hombre poderoso, importante,
La Torre Vargas era un monstruo de cristal que veía a lo lejos cuando iba en el pecero, un palacio inalcanzable para gente como él. Tener un nombre y un lugar le quitó todas las excusas. El juicio ya no era solo entre él y Jesús, ahora había un tercero. La decisión, dolorosa y clara como un vidrio roto, se tomó en su corazón. Esconderlo sería un pecado, un robo. Devolverlo era lo único correcto, aunque le partiera el alma. El viaje a la torre corporativa fue como cruzar a otro planeta. Dejó atrás las calles polvorientas y los puestos de lámina de la colonia El Sacrificio para entrar en el corazón financiero de la ciudad, un mundo de trajes caros, coches de lujo y miradas frías. La gente lo esquivaba en la acera, mirándolo de arriba abajo, a sus guaraches gastados, a su pantalón remendado. Cada mirada era una pequeña humillación. Cuando por fin llegó frente a ese gigante de cristal, sintió que el edificio mismo lo despreciaba. Un guardia de seguridad, alto y con un uniforme impecable, le cerró el paso en la puerta giratoria. «¿A dónde vas, chamaco? Aquí no es para pedir limosna». La voz del hombre era dura, un muro. Por un momento, Mateo quiso dar la vuelta y correr, pero la imagen de su madre le dio fuerzas. Con una valentía que no sabía que tenía, sacó la tarjeta de presentación y dijo con voz temblorosa pero firme: «Vengo a ver al señor Ricardo Vargas. Encontré algo que es suyo». El guardia lo miró con incredulidad, pero la seriedad en los ojos del niño lo hizo dudar. Tras una llamada y una larga espera que se sintió como una eternidad, la orden llegó desde arriba. «Déjalo subir». El elevador subía en silencio, tan rápido que a Mateo se le taparon los oídos. Lo llevaron a una oficina en el último piso, tan grande como su casa entera, con una ventana que mostraba toda la Ciudad de México a sus pies. Sentado detrás de un escritorio de madera oscura, estaba Ricardo Vargas. Era un hombre de cabello canoso, con un traje perfecto y un teléfono pegado a la oreja. Gritaba órdenes. Golpeaba la mesa. «No me importa cómo, lo quiero para ayer, ¿entendido?» Ni siquiera volteó a ver al niño que acababa de entrar. Mateo esperó, sintiéndose más pequeño e invisible que nunca. Cuando por fin colgó el teléfono, Ricardo lo miró con fastidio. «¿Y tú qué quieres?» Mateo, con el sobre en las manos sudorosas, se lo extendió. «Señor, creo que esto es suyo. Lo encontré tirado en la calle». Ricardo le arrebató el sobre sin delicadeza. Lo abrió, contó los billetes a una velocidad impresionante y soltó un suspiro de alivio, pero no de gratitud. «Vaya, qué suerte. Pensé que ya lo había perdido». Luego miró a Mateo con desconfianza y una sonrisa torcida. «Es raro. La gente como tú no suele hacer estas cosas». Sacó su cartera, tomó un billete de 100 pesos y se lo aventó al escritorio, como si le diera una migaja a un perro. «Toma, para que te compres unos chicles. Ahora lárgate, que estoy muy ocupado». La humillación fue un golpe seco en el estómago. Mateo no esperaba un premio, pero jamás imaginó tanto desprecio. El pecado no había sido suyo, pero la vergüenza ahora le quemaba la cara. Salió de esa torre sintiéndose sucio. El billete de 100 pesos le quemaba la palma de la mano, un recordatorio del desprecio de aquel hombre. En el largo camino de regreso a su mundo, las lágrimas que había aguantado por fin salieron. Lloraba en silencio en el camión, no por el dinero que no tenía, sino por la crueldad, por la injusticia de que un corazón honesto fuera tratado como basura. La puerta de la opulenta oficina se cerró, dejando a Ricardo Vargas solo con el eco de unos pasos infantiles y 50,000 pesos que de pronto pesaban más que todo su imperio. Intentó volver a sus números, a sus llamadas furiosas, a la adrenalina de los negocios que siempre lo había mantenido vivo. Pero algo se había roto. La imagen de aquel niño, Mateo, con sus ojos limpios y su ropa gastada, se negaba a desaparecer. El desprecio con el que le había aventado aquel billete de 100 pesos ahora le quemaba en la memoria.
Por primera vez en décadas, el dinero recuperado no le trajo alivio, sino una extraña y profunda sensación de vacío, como si en esa transacción hubiera perdido algo infinitamente más valioso. La pureza de la acción de Mateo, un acto de honestidad que desafiaba toda lógica de la supervivencia, chocaba brutalmente contra la podredumbre de su propia reacción. No lo sabía aún, pero la semilla del juicio ya había sido plantada en su alma, y su castigo no vendría de fuera, sino del insoportable peso de su propia vergüenza, porque la justicia divina no necesita truenos ni relámpagos. Opera en el silencio de la conciencia, en el murmullo que te acusa cuando nadie más te oye. La prueba en el cruce de insurgentes no había sido solo para el niño pobre, había sido sobre todo para el hombre rico. Mateo, en su miseria, la había superado con una grandeza que avergonzaba a los ángeles. Ricardo, en su abundancia, había fallado de la manera más miserable. Jesús no necesitaba estar físicamente en esa oficina para ser testigo. Su mirada estaba en los ojos de Mateo, su juicio en el remordimiento que comenzaba a carcomer a Ricardo. El universo había grabado ambos actos en su libro eterno, la integridad inquebrantable del pequeño y el pecado de soberbia del magnate, y para cada uno las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse, siguiendo una ley más antigua y poderosa que cualquier ley humana. Esa noche, dos camas en dos mundos opuestos contaron la historia de dos almas. En la colonia El Sacrificio, Mateo dormía en su humilde catre con una paz que el dinero no puede comprar. A pesar del hambre y del frío que se colaba por las láminas, su conciencia estaba limpia, su corazón lleno. Había honrado las palabras de su madre y la fe que ella le había inculcado. Se durmió abrazado a la certeza de haber hecho lo correcto, sintiéndose, a pesar de todo, amado por Dios. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una mansión silenciosa y fría, Ricardo Vargas daba vueltas en su cama de sábanas egipcias. El insomnio era su verdugo. La cara de Mateo lo perseguía en la oscuridad. Cada parpadeo era una nueva acusación. Recordó su propia infancia, el hambre, los zapatos rotos, las promesas que le hizo a su propia madre de que nunca se convertiría en uno de esos hombres que pisotean a los demás. ¿En qué momento se había perdido? La riqueza lo había convertido en una isla, un prisionero de su propio éxito. Esa noche, rodeado de lujos que no significaban nada, Ricardo Vargas se sintió con una claridad aterradora, el hombre más pobre y solo del planeta. Al amanecer, la misericordia de Dios se manifestó de la forma más inesperada. Mateo se despertó no por el sol, sino por esa paz que lo había acompañado toda la noche. Se levantó para empezar su rutina, para enfrentar otro día de lucha. Pero al abrir la puerta de su casa, su corazón dio un vuelco. Justo en el umbral, donde la tierra se encontraba con el cemento roto, había otro sobre, idéntico al de ayer. El pánico lo invadió. ¿Era una trampa? ¿Se había equivocado el señor Vargas y ahora lo acusarían de ladrón? Con manos que temblaban como hojas, lo recogió. Pesaba más. Con el alma en un hilo, lo abrió. Dentro, fajos y fajos de billetes nuevos. Los contó 1, 2, 3 veces, 250,000 pesos, y junto al dinero, una pequeña nota doblada, con una caligrafía elegante que no parecía de este mundo. Decía: la honestidad de un corazón puro nunca queda desamparada. Esta es tu verdadera recompensa, un amigo que todo lo ve. Mateo cayó de rodillas sobre la tierra, el sobre apretado contra su pecho. Las lágrimas que brotaron no eran de tristeza ni de humillación, sino de una gratitud tan inmensa que sentía que el corazón se le saldría por la boca. Entendió que esta bendición no venía de un hombre, sino directamente del cielo. Corrió adentro, gritando el nombre de su madre. «Mamá, mamá, mira». Elena, débil en su cama, al principio no entendió el torbellino de emociones de su hijo,
Pero entonces vio el dinero y leyó la nota. Sus ojos, cansados por la enfermedad, se llenaron de una luz nueva, de lágrimas que lavaban años de sufrimiento. Se abrazaron, madre e hijo, llorando y riendo al mismo tiempo en medio de su pequeña casa. No era solo el dinero, era la prueba, la confirmación de que su fe, esa fe que a veces parecía inútil frente a la dura realidad, era real y poderosa. Era la voz de Jesús diciéndoles, no están solos, yo lo sé. De pronto el futuro se abrió ante ellos. Las mejores medicinas para Elena, un techo sin goteras, comida en la mesa y, lo más importante, la oportunidad de que Mateo dejara la calle para siempre y se dedicara a estudiar. Era el inicio de una vida ganada no por la suerte, sino por la integridad. Mientras tanto, en su mansión, Ricardo Vargas se levantaba de su cama de tormento. La noche de juicio le había dejado una sola certeza. Tomó el teléfono y llamó a su asistente. Su voz ronca, despojada de su arrogancia habitual. Encuentra al niño que vino ayer, el que vende dulces en Insurgentes. No me importa lo que cueste ni cómo lo hagas, pero encuéntralo. Necesito pedirle perdón. El primer paso en su doloroso camino hacia la redención había comenzado. El Mercedes-Benz negro, silencioso y pulcro, parecía una criatura de otro planeta avanzando por las calles sin pavimentar de la colonia el sacrificio. Cada bache, cada nube de polvo que se levantaba, era un recordatorio para Ricardo Vargas de que estaba a 1.000.000 de kilómetros de su mundo. Los niños, que jugaban con una pelota ponchada, se detenían para mirar. Las mujeres que colgaban la ropa en los patios lo seguían con ojos llenos de desconfianza. El castigo de Ricardo no había comenzado con fuego del cielo, sino con la humillación silenciosa de ser un invasor en el mundo que él mismo había ayudado a crear con su indiferencia. Su chofer, un hombre acostumbrado a la discreción de los barrios ricos, tragaba saliva, nervioso. «Señor, ¿está seguro de que es por aquí?» Ricardo no respondió. Solo miraba por la ventana, viendo rostros que nunca antes había notado. Rostros que eran un espejo de la pobreza que él había despreciado en los ojos de un niño. Después de preguntar en una pequeña tiendita de abarrotes, donde la dueña los miró como si fueran a cobrar una deuda, finalmente le señalaron una casita al final de un callejón. Era una construcción de bloc sin pintar, con un techo de lámina sostenido por la fe. El viaje físico había terminado. El viaje del alma apenas comenzaba. Ricardo se bajó del auto y sintió como si el aire mismo fuera diferente, más denso, cargado con el peso de la lucha diaria. Su traje italiano de miles de pesos se sentía como un disfraz ridículo en medio de aquella realidad. Cada paso hacia esa puerta de madera desgastada era un golpe a su ego. Se detuvo un instante, respiró hondo y tocó. El sonido fue débil, casi tímido. La puerta se abrió, rechinando, y allí estaba él, Mateo. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y miedo, como si viera a un fantasma. Ricardo lo miró, y por primera vez no vio a un niño pobre. Vio a un gigante moral que lo había puesto de rodillas sin decir una palabra. La voz del empresario, esa voz que ladraba órdenes y cerraba tratos millonarios, salió rota, casi como un susurro. Vine a pedirte perdón. Las palabras se atoraron en su garganta. Fui un ciego, un arrogante. Lo que hiciste, tu honestidad, me dio una lección que todo mi dinero jamás podría comprar. El arrepentimiento era real, palpable, una herida abierta en medio de su pecho. Desde el interior, una voz débil pero firme preguntó: «Mateo, hijo, ¿quién es?» Ricardo asomó la cabeza y vio a Elena en un catre, su rostro pálido, pero sus ojos llenos de una dignidad inquebrantable. La visión de la madre enferma, de la pobreza extrema, de la consecuencia directa de un sistema que él lideraba, fue el juicio final. La vergüenza. Lo quemó por dentro.
En un acto reflejo, un impulso de su vieja vida, metió la mano al saco para sacar su chequera. Por favor, déjenme ayudarles, déjenme pagarles, lo que sea, una compensación por... Mateo dio un paso al frente, interrumpiéndolo. Su miedo se había ido, reemplazado por una serenidad que no correspondía a sus 10 años. «No se preocupe, señor», dijo con voz clara. Y entonces, de una pequeña caja de madera junto a la cama, sacó el otro sobre. El sobre que había aparecido esa mañana. Dios ya nos ha ayudado. Ricardo miró el sobre, luego al niño, luego a la madre, y se quedó sin palabras. El milagro lo golpeó con la fuerza de una revelación. Él no era el Salvador, no era el poderoso. En esta historia, él era el pecador que llegaba tarde a la escena de la misericordia divina. Entendió que no podía comprar el perdón. La redención no tenía precio. Entonces, ofreció lo único valioso que le quedaba, su humanidad. Entonces, déjenme hacer lo correcto, no como un pago, sino como un acto de justicia. Conozco al mejor especialista de pulmones de la ciudad. Su madre estará en su consultorio mañana mismo, y yo cubriré cada centavo de su tratamiento hasta que esté completamente sana. Y tú, dijo mirando a Mateo, tú no volverás a vender dulces en un semáforo. Desde hoy tienes una beca completa en la mejor escuela de la ciudad. Tu único trabajo será estudiar y ser un gran hombre. Ya demostraste que tienes el corazón para hacerlo. Los meses que siguieron fueron un testimonio del poder de una sola decisión. Mateo dejó las calles y se aferró a los libros, mientras veía a su madre, Elena, recuperar el color en sus mejillas y la fuerza en su cuerpo, día tras día. La justicia divina no siempre es un rayo que castiga. A veces es una segunda oportunidad que sana. Ricardo Vargas también cambió. Vendió su enorme mansión y se mudó a una casa más modesta. Creó la Fundación Esperanza Mateo, dedicada a sacar a niños de la calle y darles educación. Descubrió que el propósito de su vida no era acumular ceros en una cuenta bancaria, sino usar su poder para devolverle la dignidad a quienes el mundo se la había arrebatado. Su encuentro con Mateo no le costó 50,000 pesos. Le devolvió el alma que había perdido. Jesús nos pone a prueba todos los días, no en los grandes escenarios, sino en las decisiones silenciosas que tomamos cuando creemos que nadie nos ve. La verdadera fe no se mide en las bancas de una iglesia, sino en la calle, en la oficina, en la forma en que tratamos al más pequeño de nuestros hermanos. Si esta historia te tocó el corazón y crees que la honestidad es la mayor riqueza que un ser humano puede poseer, escribe amén en los comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo para que el mensaje de que Jesús nunca nos abandona llegue a más almas. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? Te habló Valentino. El sudor frío le corría por la frente. 50,000 pesos. La voz en su cabeza era un veneno dulce, susurrándole que era un regalo del cielo, una respuesta a sus oraciones. Tómalo, Mateo. Tu mamá lo necesita. Jesús entiende. Por un segundo terrible y oscuro, Mateo se lo creyó. Apretó el sobre contra su pecho, sintiendo el grosor de los billetes como si fuera el latido de un nuevo corazón, una nueva vida. Ya se imaginaba la cara de su madre, Elena, al ver las medicinas, al comer un caldo de pollo caliente, al saber que no tendrían que preocuparse por el mañana. Pero junto a esa imagen apareció otra, el rostro de su madre. Sí, pero con una tristeza profunda en los ojos, una decepción que ninguna cantidad de dinero podría borrar. La vergüenza comenzó a quemarle por dentro, más caliente que el sol del mediodía. Desesperado, buscando una señal, una excusa para hacer lo correcto o lo incorrecto, vació el sobre una vez más sobre sus piernas cruzadas en el polvo de la banqueta. Los billetes cayeron en un desorden colorido, pero algo más, algo pequeño y blanco, se quedó pegado en el fondo del sobre,
Con dedos temblorosos lo desprendió. Era un cartón rectangular, duro y brillante. No era dinero, era una tarjeta de presentación. La limpió con el borde de su playera gastada y leyó las letras doradas que brillaban bajo el sol. Ricardo Vargas, director general, Grupo Vargas. Debajo, una dirección que le heló la sangre. Torre Corporativa Vargas, Avenida Insurgentes 1500, piso 40. El nombre no le decía nada, pero la palabra torre, sí. Era ese edificio de cristal que parecía rascar el cielo. Un palacio moderno que veía a lo lejos, desde su colonia, un mundo tan ajeno al suyo como la luna. De pronto, el dinero dejó de ser un milagro anónimo. Ahora tenía dueño, tenía un nombre, una cara que él no conocía pero que podía imaginar. Un hombre importante, poderoso, de esos que salen en la tele. El pecado ya no era una idea abstracta, ahora era un acto concreto, robarle a Ricardo Vargas. La tentación se transformó en miedo. ¿Qué pasaría si ese hombre lo buscaba? ¿Qué pasaría si alguien lo había visto? Pero más fuerte que el miedo al castigo de los hombres era el temor al juicio silencioso de Dios. Las palabras de su madre resonaron en su cabeza como campanas de iglesia. La honestidad es la única riqueza que nadie nos puede quitar, hijo. Y en ese momento, Mateo entendió que si se quedaba con ese dinero, sería el niño más pobre del mundo, aunque pudiera comprar todas las medicinas de la farmacia. Levantó la vista al cielo, como buscando a un testigo. Jesús, ayúdame a hacer lo correcto, susurró con la voz quebrada. La lucha había terminado. No había ganado la necesidad, había ganado el alma. Con una lentitud dolorosa, como si cada billete le arrancara un pedazo de esperanza, volvió a meter el dinero en el sobre. Guardó la tarjeta de presentación como si fuera la prueba de su decisión. El alivio que sintió no era feliz, era pesado, cargado de la tristeza de lo que pudo haber sido. Sabía las consecuencias de su elección: volver a casa con las manos vacías, ver a su madre seguir sufriendo, pasar otra noche con el estómago haciendo ruidos, pero también sabía que podría mirarla a los ojos sin sentir vergüenza. Podría rezar por la noche sin sentir que le mentía a Dios. Se puso de pie, con el sobre firmemente agarrado en una mano. El corazón le latía con fuerza, no por la emoción del hallazgo, sino por el terror de lo que venía. Tenía que ir a esa torre. Tenía que entrar a un mundo que no estaba hecho para él, para devolver una fortuna que por un instante había creído suya. Miró hacia el horizonte de la ciudad, donde la silueta de la Torre Vargas se recortaba contra el cielo contaminado. Parecía un gigante de cristal y acero, un monumento al poder y al dinero. Y él, un niño con zapatos rotos y el alma en un hilo, iba a caminar directo a sus fauces. No sabía si encontraría gratitud o más humillación, pero sabía que estaba caminando por el único camino que su conciencia le permitía. Era el inicio de un nuevo calvario, uno que él mismo había elegido, en nombre de la justicia divina. El aire que respiraba Mateo al bajar del microbús era diferente. No olía a tierra mojada ni a la fritanga del puesto de la esquina de su colonia. Olía a perfume caro, a asfalto limpio y a una prisa que no entendía. Cada paso que daba sobre las banquetas pulidas de la zona financiera lo alejaba más de su mundo. Los edificios eran monstruos de cristal que arañaban el cielo, y en sus reflejos Mateo no veía a un niño, sino una mancha, una pequeña figura con ropa gastada y zapatos rotos que no pertenecía a ese paisaje de poder y dinero. La gente pasaba a su lado como un río de trajes y tacones, sin mirarlo, o peor, mirándolo con ese rápido vistazo que mezcla lástima y desprecio. Él apretaba el sobre contra su pecho, sintiendo el peso no solo de los 50,000 pesos, sino de la vergüenza que le hacían sentir por ser pobre, por ser honesto en un lugar donde la honestidad parecía no valer nada. La Torre Corporativa Vargas se alzaba frente a él como una fortaleza.
Las puertas de vidrio, automáticas y silenciosas, parecían la entrada a otro planeta. Mateo dudó un segundo. El corazón le latía con la fuerza de un tambor en una procesión. Pensó en su madre, en su cama, en la fe que ella le había enseñado. Respiró hondo y caminó hacia la entrada, un pequeño David frente a un Goliat de concreto y ambición. Apenas puso un pie en el lobby de mármol frío, una figura imponente se interpuso en su camino. Era un guardia de seguridad, un hombre corpulento, con un uniforme impecable y una mirada dura que lo barrió de arriba a abajo. «A ver, chamaco, ¿tú a dónde vas?», le dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Aquí no es lugar para andar vendiendo chicles ni pidiendo dinero. Ándale para afuera». La humillación fue como una bofetada. Las pocas personas en el lobby se giraron a mirarlo y sus ojos eran lanzas que se clavaban en su pequeña espalda. El primer impulso de Mateo fue dar media vuelta y correr, huir de ese juicio silencioso, de esa crueldad vestida de normalidad. El pecado de la desesperación le susurró al oído: «Vete, quédate con el dinero, ellos no te merecen». Pero entonces, la imagen de su madre, rezando con el rosario en las manos, apareció en su mente. Ella le había enseñado que la verdadera pobreza era la del espíritu, la de aquel que se rinde a la vergüenza. Sacando una fuerza que no sabía que tenía, levantó la cabeza y miró al guardia a los ojos. Su voz, aunque temblorosa, sonó clara en el silencio del vestíbulo. «No vengo a pedir nada, señor», dijo, mostrando la tarjeta de presentación como si fuera un escudo. «Busco al señor Ricardo Vargas. Tengo algo que es suyo y es muy importante». El guardia soltó una risa seca, incrédula. «¿Tú? ¿Con algo para el señor Vargas? No me hagas reír. Lárgate antes de que te saque a la fuerza». La situación era insostenible. El guardia ya había dado un paso hacia él, listo para cumplir su amenaza. Mateo sintió que las lágrimas de frustración le quemaban los ojos. Había llegado hasta aquí, había luchado contra la tentación más grande de su vida solo para ser tratado como basura. En un último acto de fe, casi un ruego, insistió: «Por favor, solo dígale que Mateo está aquí, que encontré su sobre en la avenida Insurgentes». Hubo algo en su voz, una mezcla de inocencia y determinación inquebrantable que hizo dudar al hombre. Quizás fue un destello de misericordia o la simple curiosidad de una rutina rota. El guardia lo miró fijamente por un largo segundo, como si buscara la mentira en el fondo de sus ojos infantiles. Finalmente, con un suspiro de fastidio, se dio la vuelta y levantó el intercomunicador de su escritorio. «Oficina del señor Vargas. Sí, aquí abajo hay un niño. Dice que se llama Mateo. Sí, un niño de la calle. Dice que tiene algo suyo». El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Mateo. Cada segundo era una eternidad en la que su destino pendía de un hilo. El guardia escuchaba, asintiendo con la cabeza, su expresión cambiando lentamente de la incredulidad a la sorpresa. Mateo no apartaba la vista de él, rezando en silencio, pidiéndole a Jesús que no lo abandonara en ese momento. Finalmente, el guardia colgó el teléfono y lo miró de una forma completamente distinta. Ya no había desprecio en sus ojos, solo una extraña confusión. «Sube», dijo, con la voz notablemente más suave. «Piso 40. La señorita Ramírez te estará esperando al salir del elevador». Le señaló el camino con un gesto de la cabeza. Mateo, sin poder, murmuró un «gracias» y caminó hacia los elevadores, sintiendo las miradas curiosas de todos sobre él. Al entrar en la cabina de acero pulido, las puertas se cerraron, aislándolo del mundo. Mientras ascendía en silencio, a una velocidad vertiginosa, supo que el verdadero juicio apenas estaba por comenzar. No era el juicio de los hombres lo que temía, sino las consecuencias de enfrentarse cara a cara con el dueño de la fortuna que pudo haber cambiado su vida, pero que eligió devolver en 1900.
nombre de una justicia divina que aún no comprendía del todo. Las puertas del elevador se abrieron con un siseo suave, revelando un mundo que Mateo solo había visto en películas. El piso era de un mármol tan brillante que parecía un espejo negro. El aire olía a limpio, a algo caro y desconocido. Una mujer con un traje impecable y una sonrisa que no le llegaba a los ojos lo miró de arriba abajo. Su expresión era una mezcla de extrañeza y desdén. ¿Tú eres el niño?, preguntó, su voz tan fría como el mármol. Mateo solo pudo asentir, apretando el sobre contra su pecho. Ella lo guió por un pasillo silencioso, sus tacones resonando como martillazos en el corazón asustado del niño. Cada paso lo hacía sentir más pequeño, más sucio, más fuera de lugar. Las paredes eran de cristal, y a través de ellas veía una ciudad que parecía un juguete a sus pies. Sabía que estaba en la cima del mundo, pero nunca se había sentido tan abajo. La oficina del señor Vargas era más grande que su casa entera. Un enorme escritorio de madera oscura dominaba el espacio, y detrás de él un hombre hablaba por teléfono a gritos. Ricardo Vargas no lo vio entrar. Estaba de espaldas, mirando el paisaje urbano como si fuera su tablero de juego personal. «No me importa lo que cueste, ciérralo. Quiero resultados, no excusas», ladraba al teléfono. Mateo se quedó parado junto a la puerta, sintiéndose como un fantasma. El hombre emanaba un poder que era casi violento. Podía oler el cuero de los sillones y el perfume caro del señor Vargas. Era el olor del dinero, un olor que asfixiaba. Pasaron minutos que se sintieron como horas. La voz del hombre era un trueno constante, lleno de cifras, amenazas y órdenes. En ese momento, Mateo comprendió que el dinero que llevaba en el sobre, esa fortuna que podría salvar a su madre, para este hombre no era más que cambio suelto, una molestia. Finalmente, Ricardo Vargas colgó el teléfono con un golpe seco. Se giró lentamente y sus ojos, fríos y cansados, se posaron en Mateo por primera vez. No había sorpresa, ni curiosidad, solo fastidio. «¿Y bien? ¿Qué quieres? Habla rápido, no tengo todo el día», dijo. Su voz era filosa como un cuchillo. Mateo sintió que se le secaba la boca. Con manos temblorosas, extendió el sobre. «Señor, creo que esto es suyo. Lo encontré tirado en la calle». Ricardo enarcó una ceja. Le arrebató el sobre de las manos sin ninguna delicadeza, como si le estuviera quitando basura. Lo abrió, sus dedos pasando por los fajos de billetes con una velocidad insultante. No había alivio en su rostro, solo una fría contabilidad. Mateo esperó, con el corazón en un puño, un «gracias», una palabra de reconocimiento, algo. Pero el silencio que siguió fue peor que los gritos. Después de confirmar que todo estaba ahí, Ricardo Vargas soltó una risa seca, sin alegría. «Vaya, con que todavía existe gente así», dijo, más para sí mismo que para el niño. Miró a Mateo y en su mirada había una superioridad. «Pensé que esta lana ya se la había gastado alguien. La gente como tú no suele hacer estas cosas, ¿sabes? Siempre andan viendo que se roban». Cada palabra fue una bofetada. La humillación le quemó la cara a Mateo, una vergüenza profunda por un pecado que no había cometido. Ricardo metió la mano en el bolsillo de su pantalón, sacó su cartera de piel y de ella extrajo un solo billete arrugado de 100 pesos. Se lo aventó sobre el escritorio. «Toma, para que te compres unos chicles o lo que sea. Ahora lárgate que me estás haciendo perder el tiempo». El desprecio en su voz era absoluto. No era una recompensa, era una limosna, un gesto para deshacerse de una molestia. Mateo se quedó paralizado, mirando el billete de 100 pesos sobre la madera pulida. Era un insulto, era el precio que ese hombre le ponía a su honestidad, a la lección de su madre, a su lucha interna. Las lágrimas picaban en sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. Levantó la vista y sus ojos, limpios y heridos, se encontraron con los de Ricardo.
Por una fracción de segundo, el hombre pareció vacilar. En la mirada pura de ese niño, vio un juicio silencioso, un reflejo de su propia pobreza espiritual, que lo incomodó profundamente. Era como si el mismo Jesús lo estuviera mirando a través de esos ojos infantiles, exponiendo la podredumbre de su alma. Pero fue solo un instante. Ricardo apartó la vista, se dio la vuelta y volvió a mirar por la ventana, dándole la espalda. «Te dije que te fueras», gruñó sin mirarlo. Mateo, con el corazón hecho pedazos, tomó el billete, dio media vuelta y salió de esa oficina opulenta, sintiendo sobre su espalda el peso de una injusticia que no podía comprender. El castigo de Ricardo Vargas aún no había comenzado, pero la semilla de sus amargas consecuencias acababa de ser plantada por su propia mano. El billete de 100 pesos en el bolsillo de Mateo pesaba más que los 50.000 que había devuelto. No era el peso del papel, sino el de la humillación. Cada paso de regreso a su colonia, la colonia El Sacrificio, era un eco del desprecio en la voz de Ricardo Vargas. Las lágrimas que le quemaban los ojos no eran por la pobreza, no eran por el dinero que pudo ser, y no fue. Eran por la frialdad de un mundo que no entendía. Se sentía tonto, un niño que había cruzado la ciudad para ser tratado como basura. Sin embargo, mientras las calles lujosas daban paso al asfalto roto y a las paredes sin pintar de su barrio, una paz extraña, una calma que no tenía lógica, comenzó a apoderarse de su pequeño corazón. Era como si una mano invisible le apretara el hombro, diciéndole que había hecho lo correcto. El juicio de los hombres no era el juicio de Dios. Entró a una pequeña fonda y con ese billete, símbolo de su vergüenza, compró el caldo de pollo más grande y calientito que pudo, uno con arroz y verduras, de esos que su mamá decía que curaban el alma. Al entrar a su casa, el olor del caldo llenó el pequeño cuarto. Elena, su madre, lo miró con esos ojos cansados pero llenos de luz. «¿Y esa cara, mi niño? ¿Te fue bien?» Mateo se sentó al borde de la cama, le entregó el plato humeante y con la voz entrecortada le contó todo. Le contó del sobre, de la torre de cristal, del hombre rico y su desprecio, y finalmente del billete de 100 pesos. Elena escuchó en silencio, sin interrumpir, su mano acariciando el cabello de su hijo. Cuando Mateo terminó, esperando quizás una palabra de consuelo o de lástima, su madre lo abrazó con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo frágil. «Mateo», le dijo al oído con la voz llena de orgullo, «hoy no perdiste nada. Hoy, hijo mío, demostraste ser el hombre más rico del mundo. Estoy tan orgullosa de ti. El dinero va y viene, pero la honradez, esa es la herencia que te dejo, y no te preocupes, Jesús vio tu corazón, Él nunca nos abandona». En ese abrazo, en esa certeza, Mateo encontró su verdadera recompensa. Comieron juntos el caldo, y por primera vez en mucho tiempo, la comida no sabía a necesidad, sino a victoria. Mientras tanto, en la cima de su torre de cristal, Ricardo Vargas sentía un vacío que ni todo su dinero podía llenar. El alivio de recuperar su capital se había desvanecido, reemplazado por una inquietud que le roía el alma. La imagen de ese niño, con sus ojos enormes y honestos, con su ropa gastada y su dignidad intacta, se repetía en su mente como una película sin fin. Recordaba su propio gesto, arrojándole el billete como si fuera una limosna para un perro. El pecado de su arrogancia le pesaba en el pecho. Esa noche, en su mansión silenciosa y fría, la soledad era su única compañera. Se sirvió el whisky más caro, pero el licor no podía quemar la amargura que sentía. En la oscuridad se enfrentó a un juicio implacable, el de su propia conciencia. Se dio cuenta de que el niño no le había pedido nada, solo le había devuelto una fortuna sin dudar. La pureza de ese acto chocaba brutalmente con la podredumbre de su propia reacción. Esa noche, mientras Mateo dormía con la paz de los justos en su humilde catre, Ricardo Vargas, el millonario,
No pudo pegar un ojo, atormentado por la vergüenza de ser un hombre pobre de espíritu. El castigo divino había comenzado, no con fuego y azufre, sino con el silencio de un alma que se reconoce miserable. A la mañana siguiente, algo había cambiado en ambos mundos. Ricardo se levantó con una resolución que no había sentido en años. El arrepentimiento era inútil si no se convertía en acción. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. «Quiero que encuentres al niño que vino ayer, el que vende dulces en Insurgentes. No me importa lo que cueste, no me importa cómo lo hagas, pero encuéntralo. Necesito hablar con él». Era el primer paso en un largo camino hacia la redención. Al mismo tiempo, en la colonia El Sacrificio, Mateo se despertaba para empezar otro día de lucha. Pero al abrir la puerta de su casa, su corazón dio un vuelco. En el umbral, justo donde él dejaba sus guaraches, había otro sobre, idéntico al que había encontrado el día anterior. Sus manos temblaron al recogerlo. Pensó que era una broma cruel, un error. Lo abrió con un miedo que le secaba la boca. Dentro no había 50,000, sino 250,000 pesos en billetes nuevos. Y junto a ellos, una pequeña nota escrita con una caligrafía perfecta y elegante. La honestidad de un corazón puro nunca queda desamparada. Esta es tu verdadera recompensa. Un amigo que todo lo ve. Mateo cayó de rodillas, el sobre apretado, y lloró. Pero esta vez, sus lágrimas no eran de humillación, sino de una gratitud tan inmensa que sentía que el corazón se le saldría por la boca. La justicia divina había llegado, silenciosa y abrumadora. El grito de alegría de Mateo hizo que Elena se incorporara en la cama. Vio a su hijo de rodillas, llorando, y por un segundo temió lo peor. Pero entonces Mateo le mostró el sobre, el dinero, la nota. Ambos se abrazaron, riendo y llorando, en una explosión de esperanza que barrió con años de angustia. No era solo el dinero para las medicinas, para reparar el techo, para que Mateo pudiera ir a la escuela. Era la prueba tangible de su fe, la confirmación de que Jesús nunca los había olvidado. Mientras celebraban, un lujoso auto negro se abría paso con dificultad por las calles polvorientas de la colonia. Ricardo Vargas, con un nudo en la garganta, bajó del vehículo. La pobreza que veía no era un reportaje en la televisión, era real, olía a tierra y a lucha. Finalmente encontró la humilde casa, tocó la puerta con una mano que le temblaba. Abrió Mateo y sus ojos se encontraron. En la mirada del millonario ya no había arrogancia, solo una profunda vergüenza. Vine a pedirte perdón, dijo Ricardo con la voz quebrada. Fui un ciego, un idiota. Tu honestidad me dio una lección que no tiene precio. Intentó sacar su chequera, ofrecerles dinero, pero Mateo, con una serenidad que no era de este mundo, simplemente le mostró la nota que había encontrado. No se preocupe, señor, Dios ya nos ha ayudado. Ricardo leyó la nota y se quedó sin aire. El milagro lo golpeó con la fuerza de un rayo. Entendió que no podía comprar el perdón. Entonces ofreció lo único que valía. Se comprometió a llevar a Elena con los mejores doctores, a pagar todo su tratamiento. Le ofreció a Mateo una beca completa para que estudiara donde quisiera. No era caridad, era un acto de justicia, la única forma de empezar a sanar su propia alma. Los meses que siguieron transformaron dos vidas para siempre. Mateo dejó la calle para sentarse en un pupitre devorando libros, con la paz de saber que su madre, día a día, recuperaba la salud y el color en sus mejillas. Aprendió que la fe no era esperar un milagro, sino actuar con rectitud incluso en la oscuridad, confiando en que la luz llegaría. Ricardo, por su parte, encontró un propósito más allá de acumular ceros en su cuenta bancaria. Creó una fundación para apoyar la educación de niños de escasos
recursos, visitando personalmente las colonias que antes solo veía desde la ventana de su helicóptero. Su encuentro con Mateo no le costó dinero, le devolvió el alma. La justicia divina no solo había recompensado al justo, sino que, a través de la humillación y el arrepentimiento, había ofrecido la misericordia de la redención al pecador. Esta historia nos enseña que las pruebas de Jesús no siempre vienen con la voz de un trueno, sino en el silencio de una decisión, en un sobre tirado en el suelo, en la mirada de un desconocido. La verdadera fe se mide en cómo tratamos al prójimo, especialmente a aquel que creemos que no tiene nada que ofrecernos. Si esta historia te tocó el corazón y crees que la honestidad es la mayor riqueza, dale un me gusta a este video. Comenta abajo qué crees que es la lección más importante y comparte esta historia para que más personas recuerden que las consecuencias de nuestros actos, buenas o malas, siempre nos alcanzan. Antes de irme, te dejo con esta pregunta. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Te habló Valentino.